Feliz día, de nuevo unidos, reunidos, para compartir la palabra que nos da vida. Vamos a compartir la vitamina de este día. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, piensen con cuánta santidad y entrega ustedes deben vivir esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que en el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche, y consideren que la magnanimidad de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria y ahora hasta la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. 70 son los años que vivimos. Llegar a los 80 es más bien raro. Pena y trabajo son lo más de ellos, como suspiro y pasamos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tu siervo y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente. ¿Por qué no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda la verdad el camino de Dios? ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él le preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día vemos cómo grupos que no se la llevaban se unieron por una causa. Se unieron por la causa de Jesús. ¿Pero cuál causa de Jesús? Ver cómo podían destruir o acabar con la vida de Jesús. Y grupos como los partidarios de Herodes, que no se la llevaban, con los escribas, con los sacerdotes, con los ancianos, con los fariseos, se unieron para así de esa manera estar unidos para acabar con Jesús. Y ellos
pues comenzaron a formular, a diseñar una pregunta para encontrar esa manera, por medio de las palabras de Jesús, pues buscar también agarrar a Jesús por medio de sus palabras. Y un día se le acercaron y le hicieron una pregunta, pero antes de hacer una pregunta, quisieron colocar a Jesús en un pedestal, que está bien porque es el Dios Todopoderoso, y lo que dijeron era verdad, pero ellos no lo decían porque lo sentían. Ellos lo que le estaba era armando una trampa. Primero lo alaban para luego mandarle la pregunta y así poder acusar a Jesús. Aunque lo que dijeron era verdad: maestro, sabemos que eres sincero, y ciertamente que sí, que no le importa lo que diga la gente, ciertamente que es verdad, porque no trata de adular a los hombres, sino que enseña con toda verdad el camino de Dios. Y todo eso, lo que ellos decían, pues era verdad. Pues bien, después que adularon a Jesús, le hicieron la pregunta. Y la pregunta es, se puede decir, una pregunta política, porque la pregunta fue: ¿está permitido no pagarle el tributo a César? ¿Se lo damos o no se lo damos? La pregunta era una pregunta política, pero Jesús desde esa pregunta política también se basó para meter lo de Dios, porque no podemos separar la religión en el mundo de lo que nosotros hacemos. La religión siempre está compenetrada en cada cosa que nosotros hacemos en la vida. No podemos estar nosotros en el mundo desligado de Dios. Y ahí, en esta respuesta, Jesús nos muestra que siempre debemos estar ligados a Dios en lo que hacemos en el mundo. Y la pregunta fue esa: ¿está permitido no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Y había dos respuestas. Si dice se lo damos, ¿qué pasaba? Pues Jesús se echaba encima al pueblo judío, porque el pueblo judío no veía grato ellos estarle pagando el tributo a un pueblo, a un imperio que lo tenía de una u otra manera sometidos. Pero si decía no se lo damos, pues se metía directamente con el imperio romano. Ahí estaban los partidarios de Herodes para decir que estaba en contra de la autoridad romana y también ir a la cárcel. Pues bien, las dos preguntas, la pregunta con las dos respuestas que ellos esperaban, pues ninguna de ellas le favorecía a Jesús, ninguna de ellas. Una era peor que otra, pero ¿qué pasó? Ellos no sabían con quién se estaba enfrentando, ellos no sabían a quién tenía al frente. Se estaba enfrentando con el mismo Dios y tenía al frente al Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra. Pues bien, y nos dice el Evangelio que Jesús notó la hipocresía de ellos, porque Jesús sabe llegar hasta lo más íntimo de nuestro pensamiento, y por eso le dice: ¿por qué me pone una trampa? ¿Sí? ¿Por qué me pone una trampa? Fue lo que dijo Jesús: ¿por qué me pone una trampa? ¿Y qué le pidió? Porque él no tenía. Pidió que le diera una moneda, para él ver la moneda. Le buscaron una moneda, le trajeron una moneda, y él preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Ellos contestaron: del César. Y Jesús les respondió: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí vemos cómo Jesús utilizó esa pregunta también para meter a Dios. Como le dije, no podemos desligar a Dios de lo que hacemos a diario, pero es importante. ¿Por qué? Porque Jesús dice: dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos quiere decir Jesús con eso? Que nosotros vivimos en un país. En ese país donde vivimos tenemos que ser un buen ciudadano, debemos tener una buena conducta de buen ciudadano, debemos respetar a las personas que conviven con nosotros,
Por eso es, a veces uno ve en sitios, en vecindad, donde pone música y esa música aturbe a todo el mundo, fastidia a todo el mundo. Eso no es ser buen ciudadano. Ser buen ciudadano es saber vivir y dejar vivir a los demás. Eso nos lo pide Jesús. Ser buen ciudadano es saber manejar, saber respetar cuando está en el volante. Ser buen ciudadano es saber respetar a nuestros compatriotas de un mismo país. Ser un buen ciudadano es saber votar. Votar por gobiernos que se preocupan por un país y no votar por gobiernos que dañan a un país, gobiernos que tiranizan a un país, gobiernos que lleva a sufrir a un país, gobierno que empobrece a un país. Por lo tanto, el ser buen ciudadano es saber también votar, porque aquel que no sabe votar bien hace sufrir a los habitantes de ese país y también sufren ellos. Es eso, darle a César lo que es César, es darle a Dios, al país donde vivimos, darle lo mejor, ser un buen ciudadano. Pero también nos dice, y a Dios lo que es de Dios. Eso nos quiere decir que también nosotros tenemos que preocuparnos por las cosas de Dios, escuchar su palabra, vivir los mandamientos, ser un buen hijo, una buena hija de Dios. El que es buen hijo de Dios será siempre buen ciudadano. El que no es buen hijo de Dios no será siempre buen ciudadano. Y aquel que dice que es y está en ese mundo de Dios y hace cosas que hace sufrir al pueblo, hay que mirar, porque no se entiende esos cristianos católicos que voten por gobiernos que tiranizan a un país y siguen votando y siguen creyendo, viendo cómo tienen a un país. Pues bien, hoy Jesús nos invita a nosotros a ser buen ciudadano, pero también a ser un buen hijo de Dios. El buen hijo de Dios va a misa el domingo. El buen hijo de Dios se preocupa por orar. Por lo tanto, el Señor nos pide las dos cosas: ser un buen ciudadano y ser un buen hijo de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nosotros el ser un buen ciudadano y el ser un buen hijo de Dios? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.